Buenas noches, mi nombre es Estefanía Baquingo y en este momento nos encontramos con una docente que nos va a ayudar. ¿Cómo está, Rosy? Buenas noches. Ayúdame presentando. Buenas noches, mi nombre es Rosa Guamán, soy una mujer indígena de la provincia de Cañar, parroquia Juncal, de una comunidad que es muy netamente indígena y toda la parroquia creo que tenemos el 98% de indígenas y un 2% de mestizos. Soy mujer del campo. Hago las cosas que se hacen en el campo y cuando puedo salgo y también ahí cuando hay oportunidad desarrollo otras actividades. Y estoy aquí para dar esta entrevista y muchas gracias a usted. Muchísimas gracias, estimada Rosy. Me comentaba que usted sí trabaja o trabajó en alguna escuelita como docente. No sé si nos puede contar un poquito ahí cómo fue esa experiencia, cómo es esa experiencia de ser docente, hablando de tema bilingüe intercultural. Bueno, yo empecé trabajando desde el año 2006 hasta año 2015. Fui docente de unidad educativa bilingüe Juncal. Es un colegio que está en la parroquia. Ahí casi todos los estudiantes son indígenas y uno o dos son mestizos. Bueno, mi experiencia fue muy bonita ahí, pero si refiero a educación bilingüe, realmente todas las asignaturas nosotros hemos tenido del Ministerio de Educación y hemos dado las clases en el idioma castellano. Y lo único que variaba era la materia de quichua que cogíamos como implementación. Entonces, si hablamos de educación bilingüe, a mí no es, no es que todo lo que enseñamos o lo que aprenden los chicos está con la cosmovisión andina, sino más bien simplemente como la materia de quichua, como tenían que aprobar, eso es lo que estaba ahí inmersa. Y los chicos estudiaban o tenían que pasar es porque es la materia como que había que aprobar para poder pasar el año. Entonces, a mí no me parece muy bien porque primero el quichua es el quichua denominado unificado. Son algunas palabras que nosotros no tenemos, no entendemos, sino más bien teníamos que acoger a entender o ver en el diccionario de las personas que escribían o creaban las palabras en quichua. Para nosotros fue muy difícil ya que muchas palabras no tenían sentido. Por ejemplo, pelota decían rumpa. O sea, nosotros la pelota no podíamos entender y personas mayores o las personas que no están en educación bilingüe, realmente el vocabulario para ellos es muy difícil. Entonces, por ese lado, a mí no me gustaba mucho porque nosotros teníamos que acoger a lo que estaban los textos que venían ya escritos desde la DINEIF. Entonces, eso es lo que nosotros dábamos, aunque no entendíamos, pero teníamos que enseñar eso. Mm. Claro, o sea, tuvieron que básicamente ustedes adaptarse a ese currículo, como se dice, a ese tipo de asignaturas, a pesar de considerarlo de cierta manera bilingüe, tuvieron que hacerlo en castellano. Sí, eso es lo que nosotros teníamos que hacer porque no había otra solución y el vocabulario que nosotros teníamos o sabíamos no se podía poner ahí porque ya estaba hecho ya las guías o los textos que venían de la dirección bilingüe. Claro, ya. ¿Qué estrategias utilizadas para superar estos desafíos contemporáneos con relación a la interculturalidad, especialmente étnico? ¿Usted qué estrategia cree que se podría haber usado como para poder implementar, o sea, como que tratar de variar o cambiar alguna cosa dentro del contexto, usted como docente? Bueno, yo creo que fui una de las personas que mucho utilicé lo nuestro.
Entonces, las palabras, las frases, las ideologías o las ideas, las costumbres, las normas, yo cogí lo que yo o mi familia o mis padres o mis abuelos tenían, entonces yo realmente más utilicé lo que yo sabía o mi experiencia o las cosas mías que hay en Juncal. Y algunas palabras que no tenía, no realmente no aceptaba o cambiábamos con los chicos también porque fue imposible a veces memorizar también. Entonces la estrategia mía era simplemente agarrar mi experiencia o mi vivencia y ahí poner ahí como materia o como tema o como vocabulario, todo utilicé lo que estaba en mi medio. O sea, usted trataba de transmitir lo que usted como experiencia propia trataba de transmitir a sus alumnos, sería en este caso. Sí. Usted, ¿qué proceso, qué experiencia tuvo como formación usted como docente en este proceso de tratar de que digamos, de cierta manera se respete eso bilingüe para usted? Tal vez fue difícil, hubo esa apertura para a usted esa formación como docente. Sí, bueno, yo tuve mi educación en sistema occidental. Para mí más lo que me formó o lo que me dio base fue la experiencia que viví durante todo el tiempo que estuve en la ciudad, estuve con personas mestizas. Hay algunas personas que me enseñaron a valorar lo que es mío, a conservar y no dejar, por ejemplo, el quichua, la pollera, por ejemplo, cuando vivía en Quito. Entonces, con toda esa experiencia pude compartir con ellos. Eso me dio como fortaleza para yo poder decir a los chicos, porque en la actualidad los jóvenes o chicos indígenas, ellos ya no quieren el idioma, ya no quieren la vestimenta, ya no quieren practicar las costumbres que hay en las comunidades. Para ellos es un poquito difícil, con ellos hay que luchar y simplemente con algunas experiencias que yo pude vivir y compartir con ellos, con eso a lo mejor alimenté a muchas personas muchos guaguas que estaban ahí. Claro, básicamente, digamos, usted tuvo una formación, o sea, una formación formal, por decirlo así. ¿Fue formal su formación como docente? Bueno, yo no tengo título de docente. Mi título es tengo en ciencias públicas y sociales. Y yo daba clases porque me adapté o, bueno, tuve esa oportunidad y trabajé algunos años en la cual aprendí, viví y realmente es bonito estar con los guaguas todos los Claro, días. claro, qué bueno, Rosy, me alegro muchísimo. Créame que lo que usted me ha compartido en este momento es muy, 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 muy interesante, ya que usted, lo que trato de entender también es como que se está perdiendo de cierta manera esa cosmovisión, como usted me indica, se está perdiendo esa cosmovisión Ujú. dentro de ahora, o sea, en la actualidad estamos hablando de eso. Entonces, ¿usted cree que eso, o sea, en realidad es malo o afectaría a ustedes como indígenas, como su personalidad, como arraigarse a eso que ustedes tienen en ustedes? Bueno, si hablamos de eso, es una pena de que nuestros jóvenes o nosotros mismos no sabemos quiénes somos, ni valoramos lo que tenemos, ni conservamos, ni queremos saber ni aprender. Bueno, yo hablo de mis dos pequeños que tienen vergüenza de hablar el quichua. Mi hijo varón tiene un pelito largo, pero él siempre tiene ese choque con con los amigos, de ir al colegio. Él está siempre, quiero cortarme, quiero cortarme, quiero cortarme, porque no sé no sé qué piensa, pero yo siempre
Yo siempre le pido a él que aprendan el quichua, que tenga el pelito aún, que la pambamesa, la minga, la costumbre de mi mamá o de mis abuelos tiene un significado y es importante y es nuestro, es como el idioma, por ejemplo, es como la sangre que nuestro cuerpo tiene. Entonces, pero hay muchos jóvenes que ya no tienen nadie que le ayude en eso o le explique. Ellos tienen la esperanza de que, bueno, los jóvenes decían, yo quisiera que en este colegio ya no haya la materia de quichua y eso es lo que sueño, decía. Entonces, bueno, muchos jóvenes quieren eso, ¿no? Tienen la esperanza de que se desaparezca el quichua, que ya no se vistan el poncho. En el colegio tenían la costumbre de vestirse el poncho para algún desfile y eso, entonces ellos se burlaban y decían, esto pone solo para el carnaval, dicen, no para el desfile. Entonces, con todas esas cosas es se está perdiendo bastante. Y hoy, actualmente con la migración y eso, ya se ha cambiado totalmente y yo pienso que somos personas ya adultas nomás que estamos conservando lo que nosotros tenemos. Pero usted, a pesar, digamos, de cierta manera, de esos desafíos, usted trata de que eso de que se conserve en su casa, dentro de su entorno familiar, debe ser, dentro de sus más allegados, o sea, que como usted dice, ese amor, eso que tienen, no se pierda, no se quite de Sí, ellos. sí, gracias. Bueno, yo también pensé en eso, pero yo tenía unos amigos en Quito que me enseñaron que lo nuestro es nuestro y, y eso es lo que nosotros tenemos que cuidar, fortalecer y en muchas ocasiones eso es lo que nos da de comer. Y por eso yo agradezco a esas personas que a mí me enseñaron a valorar el quichua. Y por eso con esas ideas yo todavía quiero dejar a mis hijos, a los alumnos, hay algunos jóvenes fuera que conversamos a ellos, entonces yo sí quisiera aún que se mantenga eso y hasta uno desaparecer de este mundo. Yo sí quiero dejar inculcando que las cosas nuestras son nuestras y propias y hay que seguir conservando. Qué bueno, Rosy, me alegro mucho eso, porque eso Ujú. es como decir, es nuestro, es querernos a nosotros mismos y no querer que nadie más lo tiene, y creo que eso es lo que nos hace únicos. Yo le agradezco muchísimo haberse tomado este tiempito de ayudarme con esta entrevista. Algo que tenga por acotar para ya despedirnos, mi Rosy, muchísimas gracias. Le agradezco mucho por esa apertura, por todo esto que usted nos ha dicho. Bueno, yo solo quisiera decir que, bueno, somos indígenas, somos runas que vivimos aún, a pesar de tantas luchas, tantas cosas que ha habido, pero seguimos existiendo a veces visible, otras veces invisiblemente, y muchos de nosotros tenemos que seguir conservando eso. Y si el quichua no lo perdemos, yo creo que otros 500 años más nosotros vamos a seguir viviendo. Y decir gracias a muchas entidades que no son del quichua, pero ellos también buscan o valoran y hacen sobrevivir lo que es nuestro. Y gracias a eso también. Y nada, con solo así vamos a existir. De lo contrario, ya no vamos a existir, ya no vamos a tener nombre ni nada, ni se va a desaparecer. Nada más, eso sería mi idea.